Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bendiciones. ¿Cómo están? Qué gusto pues volver a conectarnos para leer la palabra, ¿verdad? Pues bueno, después de un día tan hermoso como el día de ayer, pues no nos queda más que agradecerle a Dios su bondad y su misericordia. Ayer fue un día muy hermoso ahí en la casa del Señor. La presencia del Señor estuvo muy intensa, muy bonito, de verdad muy bonito. Justo antes de que comenzara la adoración, bueno, cantarle a Dios, mi esposa empezó a ministrar con la palabra, pero antes de eso llegamos a orar por el lugar. Todo fue tan hermoso, todo fue tan bonito. La palabra, todo fue muy bonito, de verdad. De verdad es algo con lo que, vaya, no tenemos con qué pagarle al Señor tanto amor y tanta bendición. Es tremenda su presencia. Y bueno, pues comenzamos una nueva semana. Comenzamos un nuevo día, comenzamos una nueva semana, ya son vacaciones, ya los niños salieron de vacaciones, las personas en gobierno ya salieron de vacaciones. Y bueno, pues nosotros no descansamos, nosotros seguimos leyendo la palabra, amén, y es un gusto, es un gusto. Y podemos pensar, como decía el apóstol Pablo y los demás seguidores de Jesús, ¿no? Pues nosotros ya dejamos todo, ya dejamos familia, dejamos trabajo, dejamos todo. ¿Qué ganamos? Y el Señor Jesús les dice, ay, no saben que están haciendo tesoros en el cielo. Pues es justamente eso lo que anhelamos nosotros, junto con todos ustedes, hacer trabajos en el cielo, porque pues no podemos dejar de trabajar en la viña del Señor. Amén. Pues vamos a orar en el nombre de Cristo. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este nuevo día. Gracias por que muestras tu amor, tu fidelidad, porque muestras, Señor, todavía la confianza que tienes en nosotros, Señor. Muestras la confianza que tienes en tus hijos, Señor, que aún siendo pecadores, eh, tú los perdonas y tú nos perdonas, Señor. Muchas gracias. Gracias por este encuentro matutino que tenemos contigo todos los días, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque pues no te has apartado de nosotros. Y yo sé que no lo harás, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Padre Santo, te pido que hoy que nos hables de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus grandezas en gloria, Señor, en Cristo Jesús. Que nos muestres el camino correcto que tenemos que caminar, Señor, y las palabras correctas que tenemos que decir, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos libres del lazo del cazador, Señor. Que nos libres de la mano enemiga, Señor. Que nos libres del enemigo, Señor, en el nombre de Cristo. Que el enemigo, Señor, lo que quiera aparecer en nuestras vidas, Señor, sea desechado en el nombre de Jesús. Padre, el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Ya lo vimos ayer, Señor. Ayer vimos, Padre, que el enemigo no tiene parte ni suerte en la vida de la iglesia, Señor. Señor, toma tú el control. Porque no es nuestra obra, es tu obra. Porque no somos nosotros, eres tú, Señor. Tú eres el que llevas a las almas y no somos nosotros. Espíritu Santo, muévete en medio de la iglesia, Señor, y háblales directo al corazón. Transforma sus vidas, Espíritu Santo. Transforma las vidas de todos nosotros, Señor, que anhelamos, Padre, alcanzar la perfección, Señor. Y si no aquí en la tierra, Señor, alcanzar la perfección allá contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministra, Señor. Ministra, Espíritu Santo, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Padre. Nosotros no queremos ser, Señor, infieles. No queremos ser infieles a tu voz y a tu palabra, Señor. Al contrario, queremos vivir bajo la fidelidad, Señor, que tú nos has enseñado a seguir, Señor. Bajo los mandatos, estatutos y decretos, Señor, que tú nos has enseñado a seguir, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Bendice la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestras generaciones, Señor. De las generaciones de los hermanos y hermanas de la iglesia. Bendice sus negocios, bendice sus vidas, bendice sus matrimonios, bendice todo lo que hayan tocado, Señor. O todo lo que vayan a hacer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok. Pues entonces continuamos con el capítulo número 3 del libro de Nehemías. Vamos a recapitular un poco, solamente un poco. Nehemías, la palabra de Nehemías, y Nehemías era hijo de Acalías.
Disculpen. Ananías era hijo de Acalías. Era cuando Nehemías era copero de Artajerjes. Y un día llega Nehemías todo entristecido porque sabía cómo estaba su ciudad, Jerusalén, y le dice a Artajerjes: ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? Dime en qué te puedo ayudar. Y ya es cuando Nehemías le dice: ¿sabes qué? Pues es que mi ciudad está destruida y necesito, por orden del Señor, necesito ayudar a reconstruirla. Si me puedes ayudar en eso. Y Artajerjes dijo: órale, pa. Y Artajerjes, pues le provee de lo que necesita para, perdón, para reconstruir la ciudad. Incluso le manda que le acompañe una guardia de soldados para que no le pase nada en el camino. Halló gracia delante de los ojos de su rey, bueno, del rey Artajerjes. Halló gracia a Nehemías, a grandes rasgos. Capítulo 3, bueno, ya llega Nehemías, llega Nehemías con su pueblo, y en el capítulo 3 vamos a ver qué es lo que pasa. Pero a mí lo que me agradó y me sorprendió del capítulo número 2 fueron los últimos versículos, porque había dos personas que no querían que se levantara el templo. Obviamente no eran de Jerusalén, eran extranjeros, y le mandan cartas a Artajerjes, bien chismosos, y Artajerjes les dice: bueno, ¿y ustedes qué? Yo le di permiso, y es más, yo le proveí de todo lo que necesita. Dice: ahora ustedes le van a ayudar. Bueno, capítulo 3. Reparto del trabajo del reparto de trabajo de reedificación. Estaban reedificando los muros de la ciudad. Reparto del trabajo de reedificación. Y dice el versículo 1: en el nombre del Padre, que entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron las puertas de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Genaneel. Vénganse para acá. Una vez más. Entonces Eliasib era el sumo sacerdote de la ciudad, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir las puertas de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas y levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hananeel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. No era una tarea fácil, era una tarea que necesitaba gente y obviamente necesitaba esfuerzo. Por eso se juntan los sacerdotes, porque en realidad los sacerdotes, pues, el trabajo de ellos, aparte de cuidar el templo, también era apoyar en las labores, de acuerdo a la ley de Moisés, era apoyar las labores de toda la ciudad o de todo el lugar en donde se encontraran. Entonces, por eso agarran levitas. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Senaa, colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y las barras. Estaban reconstruyendo los muros que rodeaban a la ciudad, y estaban reconstruyendo las puertas. Ya reconstruyeron la de las ovejas y ahorita estaban reconstruyendo la puerta del pescado. Esto de las puertas es parte de una predicación muy interesante, pero también aparte un tema de estudio con base teológica muy interesante también. Versículo 4. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaba Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabeel, y luego Sadoc, hijo de Baana. Contigo a ellos, o sea, a un lado de ellos, estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Es que a veces, como decíamos el día de ayer, ¿no? A veces no nos gusta que nadie nos mande. Y nos volvemos soberbios. ¿Y por qué me vas a mandar tú? ¿O por qué tengo que estar bajo tus órdenes?
Suele pasar. Pasó en la antigüedad y pasa ahora. Perdón. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joiada, hijo de Paseá, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y las barras. Junto a ellos estaba Melatías de Gabaón, Jadón de Meronot, gente de Gabaón y gente de Mizpa, el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Contiguo a ellos estaba Uziel, hijo de Araía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla, y después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Junto a ellos, en la muralla, estaba Refaías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Luego Jedaías, hijo de Arumaf, reparó la muralla frente a su propia casa, y junto a él estaba Atus, hijo de Asabnías. Enseguida se encontraban Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pahat Moab, quienes repararon otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Salum, hijo de Aloes, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. La puerta del valle la repararon los habitantes de Sanoa, dirigidos por Anún. Levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y las barras. También repararon 460 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Malaquías, hijo de Recab, el jefe del distrito de Bet Hakerem, reparó la puerta del estiércol, la reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y las barras. La puerta de la fuente la reparó Salum, hijo de Col José, jefe del distrito de Mizpa. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y las barras, y luego reparó la muralla del estanque de Siloé, cerca del jardín del rey, y reconstruyó la muralla hasta las escaleras que descienden de la ciudad de David. Versículo 16. Junto a él estaba Nehemías. Perdón, ya llegamos a Nehemías. Perdón. Pero esto, bueno, aquí en esta parte de lo que está hablando el Señor y lo que está hablando mi corazón, pues es que todos debemos de meter las manos en el aspecto de la reconstrucción. Híjole, es que está bonito, bueno, lo voy a decir tal cual. Es tan bonito cuando todos amamos a la iglesia y a todos nos interesa que la iglesia esté bien, que la iglesia esté completa, que la iglesia esté bien edificada. Y no estoy hablando solamente en el aspecto espiritual, también estoy hablando en el aspecto físico. Cuando nos enamoramos del lugar en donde estamos, cuando lo queremos, pues hacemos lo que sea para que se vea bonito. Unos traen las cortinas, otros lavan el piso, otros lavan las sillas, otros lavan los vidrios. Es muy bonito. Nada más como comentario, cuando empezamos en este lugar en donde estamos, allí en Atlacomulco, solamente íbamos mi esposa y yo. Íbamos los domingos íbamos los sábados, o a veces íbamos entre semana, y barríamos y lavábamos y hacíamos, y poníamos foquitos, y quitábamos esto, y poníamos lo otro. Incluso cuando estábamos en Bombatevi, allá en la bodeguísima, una bodeguísima enorme, híjole, cómo era. Llegábamos, acomodábamos las sillas, un lugar muy frío, el piso muy feo. Aún así pusimos la tele como la tenemos ahora, pusimos la tele, pusimos las bocinas, todo. Barríamos toda la bodega, que de verdad era una bodega enorme, 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 enorme. Parecíamos un chícharo o dos chicharitos en medio de esa bodegota, que quisimos mucho. Quisimos mucho, eso es una historia muy bonita. La quisimos mucho porque ahí también se movía mucho la presencia del Señor. Bueno, pero tuvimos que salir a pesar de todo. No, y acá donde estamos ahora, híjole, de verdad que es muy bonito. La presencia de Dios, como les platicaba el día de ayer, se sintió hermoso. Desde antes de la adoración, desde antes de que comenzáramos el servicio, el Espíritu de Dios estaba moviendo muy hermoso. Entonces, bueno, ligado a lo que estamos leyendo, hay que enamorarnos más del lugar en donde estamos. No por las paredes,
sino porque allí está la presencia de Dios. Y ellos, estos hombres que estaban reparando la ciudad, que estaba semidestruida, sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Y sabían que ese lugar era el lugar elegido por Dios. Entonces vamos a enamorarnos más del lugar en donde la presencia del Señor se mueve. Y a donde estemos, la presencia del Señor se va a seguir moviendo por Él, no por nosotros, por Él, por su voluntad. Versículo 16 del capítulo número 3 de Nehemías. Junto a él estaba Nehemías, hijo de Azbuc, jefe de la mitad del distrito de Betsur. Él reconstruyó la muralla desde el lugar frente a las tumbas de la familia de David hasta el depósito de agua y la casa de los guerreros. Fíjense el trabajo que hizo Nehemías. Reconstruye la muralla desde un lugar frente a las tumbas de la familia de David. No era cualquier lugar. Allí estaban las tumbas de la familia de David, en donde el mismo David estaba enterrado. Y de ahí lo llevó hasta el depósito de agua, hasta reconstruir el depósito de agua y la casa de los guerreros. Junto a él hizo reparaciones un grupo de levitas que trabajaban bajo la supervisión de Rehum, hijo de Bani. Junto a él hizo reparaciones un grupo de levitas que trabajaban junto a la supervisión de Rehum, hijo de Bani. Luego estaban Asabías, jefe de la mitad del distrito de Keilah, quien supervisaba la construcción de la muralla en nombre de su propio distrito. Próximo a ellos estaban sus compatriotas, dirigidos por Binui, hijo de Enadad, jefe de la otra mitad del distrito de Keilah. Junto a ellos, Eser, hijo de Jesúa, jefe de Mizpa, y reparó la otra sección de la muralla frente a la subida hacia el arsenal cerca del ángulo de la muralla. Junto a él estaba Baruch, hijo de Sabai, quien reparó con entusiasmo una sección adicional desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Meremot, hijo de Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el otro extremo. Los sacerdotes de la región vecina hicieron las siguientes reparaciones. Qué ganas tenían todos de trabajar. Qué ganas tenían todos de trabajar y no solamente de escuchar. A mí algo que me mueve mucho, de verdad, algo que me mueve mucho es la vida de Moisés. Cuando Moisés recibió la promesa de ir a la tierra prometida, atravesó por muchas dificultades y atravesó por muchos problemas. Moisés no edificó, pero atravesó por muchos problemas. Pueblo rebelde, atravesó por hambre, atravesó por sed, atravesó por muchas cosas, sobre todo un pueblo rebelde. Pero había algo que distinguía a Moisés de todos los hombres de los que hemos hablado desde Moisés hasta ahora. Moisés hablaba con Dios. Y Moisés vio a Dios cara a cara. Moisés pudo ver a Dios cara a cara. Entonces, resulta ser que no repito, Moisés no edificó, pero resulta ser que en los últimos días de su vida, Moisés es subido a un monte por el Señor. Le dice, ven, sube a este monte, y le muestra la tierra prometida. Y le dice, mira, esa tierra, toda la que ves, toda esa hermosura, es la que yo le prometí a los hijos de Israel. Y se las voy a dar. Pero tú no vas a pasar, le dijo el Señor a Moisés, tú no vas a pasar. Y algo que a mí me mueve es que Moisés, el anhelo de Moisés ya no era llegar a una tierra prometida. Era el anhelo que su gente pasara a la tierra prometida. Lo que más anhelaba Moisés era estar en la presencia de Dios. Era que el Señor le siguiera hablando. Porque no hay nada más hermoso en la vida que te hable Dios, que nos hable Dios. Y sí, podemos seguir teniendo, porque no está mal, podemos seguir teniendo ambiciones de un mejor trabajo, de un mejor sueldo, de una mejor posición en el trabajo, un negocio o un mejor negocio o un negocio más rentable, el anhelo de una mejor casa o el anhelo de una casa, de una mejor casa, o que el Señor nos provea de una casa. Podemos tener el anhelo que tú quieras, el que tú gustes y mandes, y no está mal.
porque no está mal, pero que el mayor anhelo de nuestra vida sea que el Señor nos hable. Repito, Moisés, ya grande, ya no le movía si pasaba a la tierra prometida o no pasaba, porque la victoria ya la tenía de parte de Dios. Él ya tenía el triunfo en la mano. Él, como el apóstol Pablo, él ya había corrido la carrera de la fe y había ganado, la había concluido. Tenía al Señor en su corazón y no lloró por no haber pasado. No lloró por no haber pasado, que se haya sentado y diga, ay, ¿por qué no pasé? No. Tenía el premio más grande y es el que anhelamos todos. Al menos en mi caso para ustedes. Que anhelemos siempre la presencia de Dios en nuestra vida. Que siempre nos hable. Y ya lo demás vendrá después, un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, no sé. Ya lo demás vendrá después, la tierra prometida. Pero mientras tanto vamos a seguir esforzándonos para que el Señor nos siga hablando. Amén. Que nunca se vaya de nuestro corazón. Versículo 23, y viene a colación todo lo que les acabo de decir, porque ellos sabían, todos estos hombres que estaban trabajando en la reparación de los muros, como les decía hace un ratito, ellos sabían que eran el pueblo escogido de Dios y que la presencia de Dios habitaba entre ellos. Entonces por eso estaban reparando con tanto gusto. Después de ellos, Benjamín y Asub repararon la sección frente a su casa. Y Azarías, hijo de Maaseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. A continuación, Binui, hijo de Enadad, reconstruyó otra sección de la muralla, desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. Palal, hijo de Usaí, continuó con la tarea desde el punto opuesto al ángulo y la torre que sobresale de la casa superior del rey. Al lado del patio de la guardia, próximo a él, estaban Pedaías, hijo de Faros. Imagínense, pues no sé si eran albañiles o más o menos tenían la noción y el conocimiento de cómo levantar muros, pero entre todos ellos estaban levantando un muro alrededor de la ciudad, la muralla. Cuando la Biblia fue escrita por los hombres de Dios, los hombres a los que Dios inspiró con el Espíritu Santo, eran hombres que no se conocían entre sí. Por ejemplo, ¿quién les gusta? Sofonías. Sofonías no conoció a Pablo y sin embargo Sofonías tiene mucha relación con Pablo. No eran, creo que ni siquiera de la misma tribu y obviamente no eran ni de la misma edad. Sofonías ya había fallecido cuando nace Pablo. Entonces, quizás bueno, más bien no se conocieron, pero eran inspirados por el Espíritu Santo de la misma manera. ¿A qué quiero llegar con esta conclusión? Que ellos probablemente sí se conocían, pero quizás no tenían los mismos conocimientos en albañilería o en construcción, pero era tanto el amor y tanta la inspiración que tenían para reparar su ciudad que el Señor les permitió que toda la ciudad quedara bien, que toda la muralla quedara bien hecha. Se conocían y veían cómo venían siguiendo la construcción, los que estaban construyendo antes de ellos y decían, pues yo voy a seguir la construcción como la están haciendo ellos. Y la construcción por eso quedaba parejita. Ok, revelación. Dicen por ahí, el rema. La revelación es esta. Tú ves cómo se predica en la iglesia, cómo se comparte en la iglesia, cómo se ministra en la iglesia, cómo se ama en la iglesia, cómo se exhorta en la iglesia, cómo está fundada la iglesia con base en las enseñanzas apostólicas, cómo se comparte con base en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Estamos viendo cómo se levanta la iglesia con base y con fundamento en la Biblia. Bajo ese mismo fundamento, bajo esa misma estructura, bajo ese mismo estándar, tenemos que vivir nuestra vida siempre. Siempre. Eso es parte de la reconstrucción de nuestro corazón también. Espero que haya quedado claro. Si tú ves en la iglesia cómo se está construyendo, lo voy a repetir de manera rápida. Si nosotros vemos en la iglesia cómo se está construyendo de manera ordenada, de manera específica,
con base en las enseñanzas de los apóstoles, con base en las enseñanzas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y el corazón está siendo edificado, el corazón está siendo restaurado bajo ese mismo estándar de construcción, bajo ese mismo estándar de búsqueda, no con lo de afuera, no con lo que nos enseñan afuera, con lo que quieran enseñarnos afuera, se va a construir. Vamos a construir con lo que estamos aprendiendo dentro de la misma casa. En la casa tenemos doctrina, en la casa tenemos predicación, en la casa hay palabra, en la casa hay profecía, en la casa hay sanidades, en la casa hay todo lo que necesitamos encontrar, lo que necesitamos de Dios para poder edificar nuestra vida. Por eso estos hombres veían cómo edificaba el anterior a ellos y seguían edificando bajo ese mismo estándar, bajo esa misma línea. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Siempre, siempre. Si hay una indicación, como lo decía ayer la palabra en la predicación, si hay una indicación hay que ser obedientes y obedecer. Híjole, son tantas cosas, es un mundo en el Señor, pero bueno, el punto es la revelación es esta. 26. Junto con los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel, quienes repararon la muralla hasta el punto frente a la puerta del agua, hacia el oriente y la torre saliente. Luego salían los habitantes de Tecoa. Allí en Atlacomulco hay un lugar que se llama Tecuac. Aquí es Tecoa. Luego seguían los habitantes de Tecoa, quienes repararon otra sección frente a la gran torre saliente hasta el muro de Ofel. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. A continuación, Sadoc, hijo de Imer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa, y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardia de la puerta oriental. Junto a ellos, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra sección, mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. Malaquías, uno de los orfebres, reparó la muralla. No me puse chamarro y está haciendo frío. Malaquías, uno de los orfebres, reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes frente a la puerta de la inspección. Luego, él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina, y los otros orfebres y comerciantes repararon la muralla desde la esquina hasta la puerta de las ovejas. Todos organizados como hormiguitas, reparando la ciudad del Señor. Todos como hormiguitas, reparando las puertas de la ciudad. Tenían que estar completamente reparadas. Y algo muy interesante. La palabra dice que cuando el Señor vuelva, va a entrar triunfal, como es Él, grandioso como es nuestro Señor Jesús, va a entrar por la puerta del oriente en la ciudad de Jerusalén. Pero es la Jerusalén celestial. ¡Ay, qué hermoso! Imagínense al Señor entrando en un caballo blanco, con una banda en el muslo y una banda que diga fiel y verdadero. ¡Qué tremendo! A mí le hago así, porque ya nada más me imagino cuando llegue el Señor Jesús, porque yo lo voy a ver, porque la Biblia dice que todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey. Por eso digo, yo lo voy a ver, tú lo vas a ver, todos lo vamos a ver. Y ahora sí, a temblar, pero con temor reverente. No con miedo, con temor reverente, porque vamos a ver, ahora sí, en persona, a aquel que nos está hablando en estos momentos, en estas líneas. A mí me llena de emoción. Uy. Capítulo 4. Los enemigos se oponen a la reconstrucción. Ya saben, siempre va a haber oposición. En las iglesias va a haber oposición. En todos lados va a haber oposición. Si yo les contara. Bueno, los enemigos se oponen a la reconstrucción. Versículo 1 del capítulo 4. Cuando Sanballat se enteró, esto lo está hablando Nehemías, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos. Sanballat. Hay un llamado espíritu de Sanballat, que es un espíritu de oposición, que en algún momento vamos a estudiar, si Dios lo permite, acerca de estos espíritus de oposición y de todos los espíritus que se mueven en contra de los hijos del Señor. Ok. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria:
¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Qué creen que están haciendo esos pobres y debiluchos grupos de linaje escogido Tlacomulco? Porque no te creas, hay oposición. Hay oposición ahí donde estamos. ¿Tú crees que no saben que estamos ahí adorando al Señor? Claro que lo saben. Y lo saben porque hemos escuchado comentarios de la gente de afuera. Los hemos escuchado de los mismos vecinos, los hemos escuchado, de verdad. No sé si se burlen, no sé, yo no lo sé, pero, de que hay oposición. Pero ahí estamos nosotros firmes adorando al Señor. Quizás no se han dado cuenta ustedes. Pero, pero, pero hay mucha oposición. Hay mucha oposición. Bueno, diciendo entre sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla? ¿Acaso creen que se puede reconstruir su corazón y dejar el mundo de un día para otro haciendo sacrificios? ¿Creen la gente, o sea, la gente de pensar, creen que ellos se van a transformar? No, ahí nada más les están lavando el coco, nada más les están lavando el cerebro. Si supieran la hermosura de la santidad del Señor que se mueve en la iglesia, de verdad que no lo dirían y todos correrían a la fuente de agua viva. ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo, piedras calcinadas? ¡Ay, Padre Santo! ¿Crees que se pueda reparar tu corazón? ¿Crees que se pueda reparar el corazón de la gente que llega a la iglesia entristecida, empobrecida, amargada? ¿Creen que se puede hacer? Cuando David entra en la cueva de Adulam, entró triste, correteado, porque lo estaban correteando, le estaba persiguiendo su hijo, y junto con él entran 600 hombres, que después salieron como guerreros. Hombres empobrecidos, entristecidos, apocados, dice la palabra, y cuando salen de la cueva de Adulam salen como feroces guerreros. ¿Por qué? Porque David los motivó a que fueran hombres valientes, hombres guerreros, hombres que dejaran de lado el mundo y que dejaran de lado el pecado y que salieran a pelear la buena batalla. ¿Qué hacemos en la iglesia? Estamos haciendo eso. Estamos haciendo eso, salir todos los días con la palabra de Dios en los labios, con la fe que tenemos en el Señor, a pelear la batalla de todos los días. Y esto que dice esta última pregunta, o esta pregunta, dice, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Porque así nos ve la gente. A veces así nos ve la gente, como piedras, como necios, como tercos, porque no adoramos a sus dioses hechos de palo, porque no adoramos a sus dioses hechos de yeso, y dicen los hermanos separados. Están destituidos de la gloria de Dios porque no adoran a esta imagen o a la imagen fulana, sutana, mengana o perengana. Son piedras, dice, con piedras rescatadas de un montón de escombros. Y para colmo, piedras calcinadas, piedras desechadas, piedras que nadie quiere. ¿Y cómo saliste el día de ayer? Porque miren, yo siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Si tú sales ministrado y si tú aprendiste algo el día de ayer, compártelo. Comparte, igual comparte la transmisión del día de ayer, pero también comparte la enseñanza del día de ayer. Comparte porque tenemos que aceptar la, la disciplina de Dios. Compártelo para que todos aquellos que se puedan burlar digan, mira, esto dice el Señor. Abre tu Biblia ahí en Hebreos 12 y comparte la palabra. Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Luego van a llegar a preguntarte, oye, ¿qué onda? Platícame algo de la Biblia. Claro, así es de bonito el Señor. 3. Tobías el amonita que estaba a su lado comentó,
esa muralla se vendrá abajo sin... Tobías el amonita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Es que es eso, el enemigo piensa que puede destruir lo que Dios ya levantó, o lo que se levantó también en el nombre del Señor. Por eso es necesario reconstruir todos los días, o construir todos los días, un altar de adoración dentro de nuestro corazón. Incluso un altar de adoración físico, ahí en tu casa. Si quieres hacerlo a los pies de tu cama, o ya tienes un lugar designado para ponerte a orar, hazlo, porque el enemigo, con pasos, aunque sean sigilosos, el enemigo puede venir e inquietar. Este cuate, el Tobías, dice, pues hasta si una zorra se para encima de ese muro, la va a tirar. El enemigo no va a derrumbar lo que tú estás construyendo con base en la fe que tienes en el Señor, con base en el amor que tú le tienes a Dios. Ponte a orar, ponte a orar. Construye un altar de adoración. Repara los muros que rodean tu casa. Bueno, entonces oré, dice Nehemías, y dije, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Y en esta parte y en este versículo yo le doy gracias al Señor, porque nosotros el día de ayer, mi esposa, nuestra sobrina Salem y yo, por lo regular siempre llegamos entre 9:45, y es lo que llegamos a hacer. Llegamos a orar en la iglesia. Yo te invito, de verdad, te invito a que nos acompañes, si es tu voluntad, si es tu deseo, que nos acompañes a esa hora, 9:30 por mucho. Llegamos a la iglesia y comenzamos a orar. Y luego ya llegan los hermanos y comenzamos pues con lo demás. Pero siempre es importante. Por eso Nehemías hace esta oración y me recordó a esto que hacemos nosotros en la iglesia. Escúchanos, Dios nuestro, dice Nehemías, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. ¿Por qué? Porque podían entrar y salir a su voluntad, porque podían entrar y robar a su propia voluntad. ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no ayunamos, cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de leer la palabra? Bueno, en resumidas cuentas, cuando dejamos de tener una relación con Dios, el enemigo entra y saquea en nuestra vida. El enemigo entra y roba y sale y entra a su voluntad. Por eso al enemigo no le gusta que nosotros tengamos una relación con Dios. No le gusta. Entonces, Tobías, sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enojaron. ¿Por qué se enojaron si la tierra no era de ellos? El lugar no era de ellos, ellos no estaban haciendo el trabajo. Se enojaron porque ya no podían entrar a saquear con tanta facilidad. Tú eres del Señor, yo soy del Señor. Y el enemigo no puede estar entrando y saliendo de nuestra vida a su antojo. Tenemos que levantar murallas alrededor de nosotros. Y las murallas se construyen, repito, orando, ayunando, leyendo la palabra, teniendo una comunión con Dios, cantándole, adorándolo, obedeciéndolo, haciendo todo lo que la palabra dice que tenemos que hacer. Todo. Bueno, los 10 mandamientos de Deuteronomio. O, para pronto, 2. Amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y el otro, amar al prójimo como a nosotros mismos. Levantando ese par de muros alrededor de nosotros, el enemigo ya no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. No falta. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansando y los escombros que quedan para sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. ¿Qué pasa?
Ay, pastor, es que usted no sabe, mi vida no cambia. Por más que busco al Señor, mi vida no cambia. Mi marido no cambia, mis hijos no cambian, mi situación económica no cambia, no cambia nada. Ya no voy a venir a la iglesia, pastor. Nos damos por vencidos en lugar de seguir trabajando. Bajamos los brazos en lugar de seguir trabajando, en lugar de seguir esforzándonos. Bajamos los brazos y decimos, no, no vale la pena venir. Y casos como ese, híjole, también hemos visto bastantes. No solamente en Atlacomulco, en Toluca, en muchos lados hemos visto que se rinden las personas, se rinden los hermanos y dicen, ya no puedo más. Ya no puedo más. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse, los trabajadores están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Es que me están invitando a una fiesta, pastor. Es que me pusieron enfrente una cervecita y pues ni modo de decir que no. Es que conocí a una persona en mi trabajo, pero yo soy casado y pues, ¿quién? El pecado siempre nos va a estar asediando. El pecado, llámese como se llame y en cualquier forma se nos va a estar presentando. Si no reparamos los muros de nuestra vida, los muros que rodean nuestro corazón, los muros que rodean nuestro amor, nuestro todo, el enemigo siempre va a estar acechando. La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá. Bueno, versículo 13, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, oración, intercesión, esto es, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, ponte a orar, intercede por tu vida y la vida de tu familia, intercede. En los lugares más descubiertos puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Predicación, no le tengan miedo al enemigo. No hay que tenerle miedo al enemigo. Él puede venir a asustarnos, inquietarnos, movernos el piso, pero no hay que tenerle miedo al enemigo. Nosotros tenemos las bases para saber qué es lo que tenemos que hacer, resistirlo con oración, resistirlo con ayuno, resistirlo con búsqueda, con canto, siendo buenos, amando a nuestros semejantes, sobre todo amando a Dios. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luche por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Ahí está la predicación de Nehemías. En un solo versículo muestra todo lo que tenemos que hacer. Una predicación en un solo versículo. Dice, luego mientras revisaba la situación, reuní a los nobles, reuní a los hijos del Señor, los que se reúnen los domingos, y les dije, no tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor quien es grande y glorioso y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Esta es una predicación de 40, de 50 minutos, resumida en un solo versículo. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo a la muralla. Cierto es, sales bien gozoso, bien prendido por la palabra del Señor y porque la vas a poner por obra y le vas a decir al enemigo, diablo mentiroso. No puede más un diablo mentiroso que un Dios vivo, como dice el canto de Marcos Witt. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de allí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de mallas. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. O sea, por un lado estaban haciendo su trabajo y por el otro tenían la espada de la palabra. Estaban en oración, estaban trabajando, haciendo su trabajo secular, podríamos decir trabajo secular,
como el que tú realizas en tu trabajo o en tu negocio o en donde estés, y en el otro tienes el arma para defenderte del enemigo. ¿Y cuál es el arma? La Biblia. Digo, quizás no la vas a tener de manera física, pero la vas a tener en tus labios. Vas a tener la oración en tus labios, vas a estar orándole al Señor. Versículo 18, todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. ¡Wow! Todos los que construían, todos los que estaban trabajando tenían una espada asegurada a su lado. ¿Cuál es la espada? La Biblia, la Biblia. Quizás no la vas a tener ahí con el libro, pero la puedes tener ahí en tu teléfono, ahí en tu bolsillo, ahí en la bolsa de tu pantalón, ahí cerca de ti. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar alarma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Trabajamos desde temprano hasta la tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaban siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían afuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera, ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, dice Nehemías, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitáramos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Esa es la importancia de mantenernos pegados a la voz de Dios. Esa es la importancia de compartir el Evangelio. Esa es la importancia de tener siempre las palabras del Señor en nuestros labios. Porque de no tener las palabras de Dios en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestra lengua, el enemigo va a venir, nos va a encontrar desarmados y va a hacer con nosotros lo que Él quiera. A veces preguntamos, ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿O por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo tanto ataque? ¿Por qué tengo tanto esto? Pues porque quizás está fallando algo en tu vida. Yo sé que nadie es perfecto. No soy perfecto, nadie es perfecto. Solamente el Señor Jesús, nuestro Dios y el Espíritu Santo, obviamente. Nuestro Dios, vaya. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿qué está pasando en nuestra vida que llega el enemigo y que aún con base que lo estamos buscando nos ataca? Pues porque está buscando el punto débil en nosotros. O porque está buscando el punto débil en nuestra vida, o porque sabe en qué fallamos, ¿no? Sabe cuál es nuestra debilidad. No sé, podría ser el dinero, podría ser no sé, ponle el nombre que tú quieras, pero ahí viene el enemigo. Podría ser la debilidad por los hombres, la debilidad por las mujeres, podría ser lo que se ve en el teléfono, podría ser muchas cosas, pero el enemigo, a pesar de que lo busquemos, de que busquemos a Dios, el enemigo siempre va a estar tratando de entrar en nuestro corazón, siempre va a estar tratando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días? Pues buscar de la presencia de Dios, compartir el Evangelio, porque mucha gente se pierde por causa de que nosotros no abrimos la boca para compartirles el Evangelio. Y yo veo y he visto y hemos visto eventos masivos en donde van cristianos y no se comparte el Evangelio. Van desfilando como si desfilar no tuviera nada que ver con compartir el Evangelio con las personas que los están viendo. Se ministra a los mismos cristianos, se trata de liberar de demonios a los mismos cristianos, a la misma gente que ya tiene años en el Evangelio. Se les trata de liberar, vamos a echar fuera demonios, y los mismos cristianos que ya tienen años en el Evangelio siguen haciéndole así como, ay no, comparte el Evangelio a las personas que no lo conozcan. El Señor Jesús nos dijo en la palabra, nos dice en la palabra, yo no vengo a los que están sanos, yo no vengo a los que están bien, a los que están sanos, yo vengo con los enfermos. Yo vengo a visitar a los enfermos, vengo a visitar a los desposeídos, vengo a visitar a los que no tienen nada. Hablando en términos espirituales, Él dice, ve con aquellos que no me conocen,
Ve con aquellos que están enfermos porque no tienen mi palabra. Queremos convertir al convertido. Queremos exhortar al exhortado. No, hay que hablarle, porque la verdadera guerra es hablarle del Evangelio a aquellos que no conocen al Señor, o que de oídas solamente lo conocen. Solamente es lo que tenemos que hacer. También ayudarles a reparar los muros de su corazón. Tenemos que ayudarles a todos ellos, a todas esas piedras amontonadas, a todas esas piedras quemadas, como lo vimos hace un ratito. Tenemos que ayudarlos a levantarse de los escombros. Ese es nuestro trabajo. Ir y compartir el Evangelio a toda criatura, dice el Señor. A eso nos mandó. No a estar ahí luciditos en un aparador a ver cuándo van por nosotros. No, tenemos que salir a luchar la buena batalla de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer, compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Amén. Ok, pues le vamos a dejar hasta aquí. No leímos mucho, solamente leímos 2 capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Nehemías. 2 libros muy interesantes. Y que el Señor sea hablándonos todos los días de nuestra vida. Es mi anhelo, el anhelo más grande de mi corazón. Y de verdad se los digo sin mentir. El anhelo más grande de mi corazón es que conozcamos todos al Señor y conozcamos sus palabras. Lo amemos. Yo, como les decía ayer y lo voy a seguir diciendo, mi anhelo es que tú ames más a Dios de lo que yo lo amo. Y no son competencias, pero de verdad yo quiero que tú ames a Dios, que ustedes amen a Dios más de lo que yo lo amo. Es en serio. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta porción de la palabra y gracias por lo que nos hiciste entender. Lo que tú anhelas es que reparemos, Señor, los muros de nuestro corazón, Padre, para que no venga el enemigo a querer derrumbar lo que tú ya construiste, Señor. Gracias, Señor, por lo que está escrito aquí, porque lo que está escrito aquí, Señor, en medio de toda esa gente y de todo eso te pudimos encontrar a ti, Padre. Pudimos encontrar tu voluntad, pudimos encontrar tu buen nombre y tu buena herencia, Señor. Gracias. Hoy te pido, Señor, que salgamos, cuando salgamos de nuestra casa, Señor, salgamos con la fe de que todo va a pasar porque tú permites que pase, Señor. Encontrar gente a la que le tengamos que hablar del Evangelio, Señor. Pero que no lo hagamos por obligación, que lo hagamos por amor, porque las cosas se hacen por amor o no se hacen, Padre. Padre, en el nombre de Cristo, bendice a mis hermanas, a mis hermanos de la iglesia, a mi hermana Carmen, Señor, sana a mi hermana Carmen, Padre, de su pie, a mi hermana Juanita, Señor, sana la de su ojito y de su hombro, Señor, en el nombre de Jesús. A todos aquellos que necesiten sanidad, Señor, en el nombre de Cristo, por favor, Padre. Quienes estén enfermos de gripa, quienes estén enfermos de los huesos, Señor, no sé, de lo que estén enfermos, Padre, sánalos en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas, Padre. Bendice sus vidas y llévalos a más. Llévalos a más, Señor, contigo, junto contigo, Padre. Bendice, Señor, a todas las generaciones de la iglesia, Señor, a todos los que estamos y a los que van a llegar, Señor. Padre, gracias por los planes que nos diste el día de ayer, a través de esta familia tan hermosa, Señor. Padre, bendice a mi hermano Benito, bendice a mi cuñada Yuli, bendice a sus hijas, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hijos y bendice a mis hijas, Padre. Bendice a mis generaciones también, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te entrego a mis generaciones, las pongo en tus manos, Señor, junto con mis hijos y con mis hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Que todos seamos prosperados de acuerdo a tu voluntad y a tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos la vida de la iglesia, la vida de todos, Padre. La vida de mi hermano Carlos y de sus hermanas, la vida de mi hermana Raquel y de su familia, la vida de mi hermano Vicente y su familia, la vida de mi hermano Rubén y su familia, la vida de todos, Señor, de todos, Padre, la vida de la hermana Tete, Señor, la vida de Miguel, de Jaciel, de todos, Padre, de todos, Señor, en el nombre de Jesús y de los que han de llegar, Señor, en el nombre de Cristo, porque yo sé que tú vas a añadir a la iglesia a todos los que tienen que ser salvos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes a encontrar un lugar más grande, Señor, todavía, para que vayamos creciendo conforme al número de gente que vaya llegando, que vayamos creciendo, Señor, de manera exponencial, Señor, de acuerdo a la medida de la fe y de acuerdo también, Señor, a la voluntad de tu corazón. Padre, yo sé que tú anhelas corazones transformados, Señor. Anhelas corazones que de verdad te busquen. Antes, Señor, de multitudes, tú anhelas corazones que estén bien fincados en la roca,
que es Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, comenzamos este día contigo y anhelamos terminarlo con el mismo gusto contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana y nos vemos el miércoles a las 9. Le toca compartir la palabra a la pastora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Charlie, que Dios te bendiga, hijo. Te quiero mucho. Gracias por la confianza que siempre has tenido conmigo. Un abrazo, que Dios les bendiga. Para quienes están viendo ahorita y para quienes lo van a ver después. Amén. Bye.